Eso, estamos muy felices, orgullosos de ser sede, de poder compartir con gran parte del mundo este gran congreso en donde han pasado un montón de personalidades y han dejado un granito de arena para seguir creciendo en esto de la niñez y las adolescencias. Obviamente estamos muy contentos, ha sido un gran esfuerzo, un gran trabajo. Fuerte el aplauso para el gran equipo que está detrás de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de aquí de Córdoba, a todos los colaboradores, absolutamente a todos. Es un día muy movilizador hoy. Es un día en donde las emociones se van a poner a flor de piel y celebrar y festejar esta unión nuevamente entre todos en la presencialidad y no desde la virtualidad. Vamos a darle un fuerte aplauso a Amelia López. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenida, ¡Buenos días! Cuando hace mucho tiempo, vieron, había un programa muy conocido por todos nosotros, decía, hola mis valientes. Yo creo que hoy les tengo que decir buenos días a los valientes que se han quedado hasta el final de este congreso. Gracias, gracias por hacernos el aguante, gracias por estar intensamente. Y les vamos a pedir hoy este esfuercito que nos falta para llegar al final. Para llegar al final de 3 días que han sido muy intensos. Y en el día de ayer nos enfocamos en los desafíos. Y todos coincidíamos que la violencia que atraviesa el conjunto de nuestra sociedad es una violencia que impacta desde distintas maneras en niñas, niños y adolescentes. Y así a lo largo del día fuimos desgranando distintas formas de violencia. Y hablamos ayer de la violencia que transita tras la discriminación por identidad de género, la discriminación por discapacidad, la violencia que supone el adultocentrismo, un adultocentrismo que debe ser derribado. Y desde esfuerzos colectivos de la sociedad civil, pero también desde los medios de comunicación, y por eso ayer tuvimos el seminario de medios, pero también hablamos de la violencia entre pares, del trabajo infantil, de la trata, de lo que supone como violencia la pobreza, la desigualdad. Y nos pusimos de lleno a pensar en cómo enfocar mejor el financiamiento y la inversión, en cómo había impactado e impacta la pandemia, el consumo, la emergencia ambiental en niños, niñas y adolescentes y las tecnologías, y cómo generar y superar mejores formas de crianza. En todas las mesas sí hubo una característica. Estuvo el saber académico, estuvo la expertise profesional, pero también la experiencia, las preguntas de los funcionarios para poder desarrollar mejores políticas públicas y la palabra de los chicos y las chicas, que nos trajo y nos afianzó en la realidad que vivimos. Ayer fue un día intenso. Los legisladores hicieron su capítulo legislativo y realmente hicieron su compromiso que hoy vamos a conocer. Los ombudsman trabajaron también profundizando de qué manera garantizar desde las instituciones independientes los derechos ciudadanos. Y hoy también los vamos a escuchar. Y también hubo miles de ponencias libres, cientos de ponencias libres. Entre estos días transitan 200 ponencias libres. Y nosotros pensábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que en tantos lugares haya gente en todos lados? Y sin embargo la hubo.
Y sin embargo, cada uno fue y buscó y discernió qué era lo que quería y le interesaba saber más. Y ahora nos queda el desafío de compartir, de volver a pensar a aquella persona, aquella experiencia y conectarnos. Agradecidos desde el día de ayer por todo lo que ha acontecido en este centro, en el foro de adolescentes. Ayer recorriendo el foro miraba lo que los chicos decían. Y cuando miré lo que los chicos decían, digo, cuánta fantasía, qué etiqueta que tenemos los adultos. Los adultos creemos que los chicos piensan determinadas cosas y los etiquetamos y decimos, piensan así. Sin embargo, cuando yo leía qué les preocupa, qué anhelan, digo, cuánto nos falta todavía por escuchar y empatizar con niñas, niños y adolescentes. Por eso les agradezco que hoy vayamos a esperar este cierre intergeneracional, donde estará la palabra de todos. Hoy tenemos el día sobre el protagonismo, que lo vamos a empezar con 3 invitados de lujo que ya van a ser presentados, 3 invitados que saben mucho de este tema, que es el protagonismo y la ciudadanía de niñas, niños y adolescentes. Pero además de eso, vamos a hablar de las instituciones de garantía, vamos a tener el seminario de primera infancia, vamos a hablar de medios alternativos, vamos a hablar de prácticas restaurativas. Tenemos todavía un ratito más, así que los invito a que no perdamos la fuerza, no perdamos la energía y lleguemos hasta el final, porque al final los vamos a invitar a que descarguemos todo bailando un buen cuarteto, comiéndonos unas buenas empanadas cordobesas, porque así somos los cordobeses. Quiero... Yo ya estoy esperando. Te dejo para que presentes a nuestro panel de lujo. Amelia, con el que empezamos el día. Antes que te vayas, una palabrita como Amelia López. No como defensora de estos días hermosos que estamos disfrutando aquí en Córdoba. Realmente ha sido muchísimo esfuerzo. Sintetizar 4 años es muchísimo. Sintetizar el último año es muchísimo. Y yo tengo que darle gracias al equipo de la Defensoría. Ustedes, algunos los conocen por nombre porque les han tenido que resolver problemas, pero ha habido un alma enorme en ese equipo, un alma enorme que además siguió atendiendo todos los días los reclamos, las necesidades, la tarea cotidiana. Entonces, como persona con una larga trayectoria social y política, solo tengo una palabra, que es que no perdamos la esperanza, que no perdamos la esperanza. Si podemos cambiar el metro cuadrado en el que vivimos y lo iluminamos, cambiamos el mundo. Cambiamos el mundo. Gracias. Muchas gracias, Amelia López, defensora de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. Recordarles, porque es muy importante, a la hora del almuerzo en la Cúpula Azul se juntan todos los niños, niñas y adolescentes. Es un momento mágico el que se vive ahí, así que también los invitamos a que puedan disfrutarlo y compartir un momento con ellos. Y como bien decía recién Amelia, a la tarde tenemos una fiesta cordobesa increíble en donde gran parte del mundo que está aquí en este salón va a poder aprender a bailar cuarteto, ¿por qué no? Atención, vamos ahora con el diálogo magistral a comenzar en esta sala hacia un nuevo pacto de ciudadanía, la inclusión de niñas, niños y adolescentes. Para eso vamos a invitar a quien coordina este diálogo, que es Axel Kurt Otosen. Fuerte el aplauso. Este gran adolescente, miembro de la Escuela de Facilitadores del 9º Congreso Mundial aquí en Argentina. Y quienes van a participar de este diálogo son 2 personas que estamos orgullosos que hoy estén aquí con nosotros. En primer momento vamos a invitar a Víctor Giorgi, director general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de Uruguay. Bienvenido. Y a nuestra querida defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Nación, Marisa Graham. Fuerte el aplauso. Bienvenida, Marisa. Disfrútenlo, es la última jornada
Y bueno, y es nuestro deseo que la pasen muy bien y que se lleven conceptos muy valiosos. Todo suyo. Ahora sí. Bueno, nos habían pedido que hagamos una pequeña presentación. Víctor Giorgi es el actual director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, que pertenece a la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y Marisa Graham, defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Nación Argentina. Lo vamos a invitar en primer lugar al director del Instituto Interamericano, a Víctor Giorgi, a que pueda dirigir unas palabras y pueda exponer una presentación que nos ha traído para compartir en el día de hoy. Muy buenos días a todos y a todas. Un placer realmente estar compartiendo estas jornadas con un público tan amplio, heterogéneo y comprometido con el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia. Un agradecimiento también a la Defensoría de Córdoba, a la persona de la defensora Amelia López y a su equipo, y también a don Carlos Villagrasa, por el impulso que le ha dado a esta actividad y la secuencia de los congresos que ha permitido realizar. Yo voy a hablar de algo que, como decía en el título, tiene que ver con la ciudadanía, la inclusión, y con algo que en el día de ayer se hablaba, y era el tomar la Convención como un documento vivo que admite profundizaciones, interpretaciones más renovadoras y más audaces de las que inicialmente se realizaron. Porque la Convención trae lo que se llama un nuevo paradigma y se ha hablado mucho de lo nuevo de la Convención. Sin embargo, podemos ver que esta reafirma derechos ya consagrados, como la vida, la educación, la salud, la recreación, pero trae elementos nuevos, de los cuales yo jerarquizo algunos, podríamos poner otros, pero uno de los nuevos es el tema de los garantes y los corresponsables. Ya no se trata de buena voluntad, ya no se trata de actos caritativos, sino que se trata de obligaciones de los estados, lo cual tiene una consecuencia inmediata, es que los estados deben destinar recursos para cumplir con esa obligación. Ya no es una política con excedentes, con donaciones, como históricamente fueron las políticas de infancia y como lamentablemente siguen siendo en muchos países de América. El segundo elemento fundamental es que los derechos son para todos los niños en todas las edades. Aquello de que van adquiriendo derechos a medida que crecen, o cuando más se parecen a los adultos, está totalmente desterrado con la observación general número 7, tienen todos los derechos acordes al momento evolutivo que atraviesan. Y el otro elemento es la participación, la posibilidad de recibir información, formarse opinión, ser escuchados, y con esto emerge un nuevo sujeto social. Y por acá es que queremos ir al tema de la ciudadanía, ¿verdad? Esta restitución de la palabra a lo que lleva es al reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos hábiles de comunicación, o sea, como sujetos con los cuales podemos dialogar, que pueden comprender y tienen cosas para decir. Esto puede variar de acuerdo a las edades, a los contextos, incluso los lenguajes no son los mismos en todas las edades, pero sí siempre hay contenidos que compartir y hay posturas para dar, y no es simplemente una tabla rasa, como a veces se consideraba el niño, donde el adulto llena con conceptos y con contenidos y con valores, sino que es una relación de diálogo. Y con esto da un cambio fundamental en el lugar de la niñez en el universo simbólico de la sociedad. Ya no es más y mejores servicios, cosa que en América Latina no deja de ser importante, pero fundamentalmente es un lugar distinto. Es un lugar de actor social pleno, de actor político, donde aparece el tema de la ciudadanía infantil y adolescente. Y para esto hablamos del diálogo intergeneracional. El diálogo intergeneracional requiere, parece algo muy simple, ¿verdad? Muy romántico, hablemos con los niños, hablemos con los adolescentes, pero esto requiere algo que no es fácil, y es el reconocimiento del otro como una persona
que puede comprender las cosas que le planteo, que tiene cosas para decir y que yo necesito comprender y escuchar esas cosas que tiene para decirme. Diálogo implica dos actores que se reconocen recíprocamente y se valoran en esta interrelación. Y para eso hay que deconstruir muchas cosas. Todo el tema del adultocentrismo, toda la minorización que se hace de la infancia, todo el mandato social que a veces existe en el sentido de que el adulto es el que tiene que dar contenidos, orientar, disciplinar, y que el niño es un sujeto pasivo, receptor de todo eso que los adultos le damos. Esto implica superar la verticalidad en la comunicación, resignificar el conflicto. El conflicto no es una situación dramática, sino que es justamente un potencial enriquecimiento en tanto trabajar la posibilidad de sintetizar miradas diferentes. Hay toda una postura política, ideológica que ve el conflicto como una gran amenaza porque desestabiliza, porque desordena. Y sin embargo, desde esta perspectiva, el conflicto es algo deseable y es algo que ayuda a crecer a ambas partes. Y sabemos que es muy ingenuo pensar que esta nueva actitud de ser adulto, esta nueva forma de ser adulto, surge simplemente con una adhesión al texto legal o con una buena voluntad. Implica trabajar mucho, y ahí es donde viene todo el tema del trabajo con los promotores, facilitadores de participación, con lo cual no es fácil, porque sabemos que los promotores, como buenos adultos que se han educado y formado desde esa perspectiva, muchas veces tienen esa tendencia a decir la última palabra, a gratificarse cuando los chicos funcionan en espejo, diciendo las cosas que ellos dirían. Son como tentaciones que están siempre presentes y que solo se superan a través de la formación, la autocrítica permanente, el análisis de las prácticas y una serie de mecanismos. Planteado así, tenemos como dos grandes paradigmas frente a la niñez y la adolescencia. Uno que es el del disciplinamiento, donde el adulto tiene que modelar y enmarcar a las nuevas generaciones en determinados valores y en determinadas formas de ver las cosas. Para eso está enduido de una autoridad y a su vez tiene recursos, puede llegar incluso a ejercer la violencia para lograr esto de forma de alguna manera, entre comillas, legítima desde esta perspectiva. Frente a esto tenemos el paradigma de la protección integral, donde el adulto acompaña, supervisa, transfiere saberes, dialoga, pero por sobre todas las cosas tiene un principio ético en el cual el valor supremo es el otro como un ser autónomo. Autonomía que se dará en forma progresiva a lo largo del desarrollo, pero ese otro es otra persona. No es mi reflejo, no es lo que yo quiero que sea, sino que es él mismo. Y este es un principio ético fundamental para trabajar con niñez y adolescencia. Muchas veces hay todas unas corrientes éticas en las cuales el mandato es yo que tengo valores, yo que tengo experiencia, yo que tengo una visión del mundo correcta, tengo el derecho de imponérsela a otros, iluminarlos, desasnarlos. Y esto es una ética de dominación, es una ética propia de los colonialismos y de las imposiciones y las hegemonías. Nosotros estamos planteando una ética de relación intergeneracional donde hay dos actores, no simétricos, pero sí hay dos actores que se escuchan, se valoran, se respetan y que la ética es básicamente dejar que el otro sea el otro. Bueno, y acá aparece el tema de la participación como derecho. La participación no es algo opcional de los programas. A veces vemos que los programas agregan la participación como si fuera como decimos a veces, la frutilla de la torta, una especie de lujo, de que hacemos hasta esto. Pero sin embargo la participación es un derecho universal. Por lo tanto debe ser un componente de todo proyecto que se considere desde perspectiva de derechos. Y para eso nos falta mucho. Generalmente la participación está contemplada en algunos proyectos, está contemplada en proyectos específicos de participación, pero pocas veces
está incorporada a los programas como algo inseparable, digamos. Todo aquello que muchas veces los propios niños dicen, ¿no? De que no trabajar por ellos, sino con ellos. Y eso nos cuesta mucho todavía incorporarlo. Promover la participación es redistribuir poder. Y esto siempre es conflictivo, esto siempre levanta resistencias. No es ingenuo que el derecho a la participación haya sido como el último derecho que se comenzó a implementar en la región. Diría que prácticamente 20 años después de que la convención se aprobara, se empezó en América a hablar de la participación como algo sistemático y se empezaron a revisar modelos de participación decorativos y una serie de formas de inclusión de la niñez y la adolescencia de formas muy adultocéntricas. Y en este movimiento de dar lugar a los niños como sujetos plenos, encontramos el adultocentrismo institucional. Nosotros desde el Instituto en este momento estamos trabajando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, porque la Corte en sus documentos, en sus papeles, reconoce el derecho de los niños a tramitar denuncias y requerir amparos, pero los procedimientos no son para niños, son procedimientos totalmente adultocéntricos. Ayer se hablaba incluso de las audiencias judiciales. En las audiencias nosotros podemos estar muy convencidos de que el niño tiene derecho a participar, pero tenemos que tener formación para interpretar a ese niño, para generarle el entorno amigable para que se exprese. Y generalmente los juzgados no son amigables para nadie y menos para los niños. O sea, tenemos que tener cuidado en esta distancia entre el derecho de papel y el derecho real ejercido. Y todo esto nos abre el campo de la niñez como un campo de controversia política. Cuando digo política no me refiero a política partidaria, sino que me refiero fundamentalmente a tensiones entre grupos de poder y alianzas y dinámicas de un campo cargado de intereses y cargado de posturas, valores, ideologías. No es ingenuo, o sea, aquello que a veces decimos que con los niños, ¿quién va a estar en desacuerdo que a los niños no hay que pegarles? ¿Quién va a estar en desacuerdo que a los niños hay que cuidarlos? Sin embargo, cuando empezamos a profundizar, no estamos todos de acuerdo en esas cosas. Hay todavía en la región marcos legales que habilitan el castigo de los padres, hay todavía marcos legales que prohíben el acceso a la educación sexual. O sea, aquello de que todos estamos de acuerdo es una fantasía que de alguna manera oculta estas grandes tensiones y no se trata solamente de consenso, sino que se trata también de poder trabajar, avanzar, luchar por una perspectiva de derechos realmente integral, realmente profunda, realmente consecuente con una perspectiva de derechos. Así que yo voy cerrando por acá con esta frase que parte de la Declaración de Cartagena, que es un documento que elaboraron los niños y adolescentes en el 2019 en oportunidad del Congreso Interamericano, donde dice: las mejores soluciones se darán con nuestra opinión y desde nuestra mirada y nuestro pensar. Y eso es lo que tenemos que aprender como adultos. Muchas gracias. Le agradecemos a Víctor. Después le vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que ha dicho, de algo que hemos ido anotando, pero vamos a invitar a Marisa, que ella también tiene algunas palabras para nosotros y un pequeño video que nos va a compartir al terminar. Después al final entonces. Bueno, buenos días a todas, a todos. La verdad que primero agradecerle a Amelia López. Esta convocatoria ha sido un éxito. La verdad que tiene que ver con el esfuerzo de ella y de su equipo. Agradecerle también a Carlos Villagrasa Alcaide por tener esta iniciativa de juntarnos y juntarnos a todas, a todos, para poder pensar un rato, parar un minuto y poder mirar y repensar todo aquello que estamos haciendo, que pretendemos. Yo me voy a parar, si no les molesta. Me parece un poco estar un poco tan arriba, pero bueno, no importa. Yo quería compartir algunas cosas con todas y todos
con las adultas, los adultos, con las chicas, con los chicos. En términos de derechos humanos, claramente, yo soy defensora nacional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y la verdad que hablar de derechos humanos desde aquí, desde la región más desigual del mundo, no es una tarea sencilla, no es una tarea sencilla. Hay una lucha que tienen que dar nuestros pueblos, los pueblos de nuestra región, de la América Latina y el Caribe, y ese pueblo nos incluye a todas y a todos. E incluye también a las pibas y a los pibes, a las nenas y a los nenes, o como lo llamemos en cada una de las regiones y en cada uno de nuestros países. Me parece que no podemos prescindir del tema de la desigualdad. En la República Argentina, más de la mitad de los pibes y de las pibas están bajo la línea de pobreza, un 12,6% está bajo la línea de indigencia, y hacemos esfuerzos para salir de ese lugar, pero la verdad que tenemos que reconocer que nos cuesta mucho como garantes de los derechos de los niños, nos cuesta mucho en la implementación de políticas, aquellos que tienen la obligación desde los estados de implementar políticas que acerquen oportunidades e igualen a aquellos que son desiguales, y cómo aplicar además políticas para los que son desiguales, que a veces lo que hacen es cristalizar y ahondar más esas desigualdades. Entonces me parece que nosotros no podemos obviar el tema de la desigualdad en nuestra región y tenemos que pelear en todos los ámbitos donde podamos para que la renta mundial se reparta mejor y que a nuestros pibes y a nuestras pibas, a nuestras nenas y nuestros nenes, nos lleguen y les lleguen mejores oportunidades, y a nosotros también, a los pueblos de nuestra región. Esa es una cosa. Las otras cosas que quiero plantearles es en términos de tensiones y de desafíos. En todos estos días, decía Amelia en un resumen muy bien, hablamos de sujetos de derecho, hablamos de interés superior, hablamos de participación, hablamos del adultocentrismo, hablamos de sistema de protección de derechos. Y la verdad es que yo quiero poner cada uno de esos ítems en tensión para que podamos pensar o volver a pensar o repensar algunas cosas que la Convención trajo, pero también tener en cuenta que la Convención, una vez nos enseñó hace muchos años, un colega querido, Marcelo Cortizo, no es más que un texto en un contexto. Y yo lo vengo diciendo hace muchos años, perdón los que me escuchan hace muchos años que va a ser, pero la verdad que una cosa es en nuestra región, la Convención en su primera década de aplicación, que fue en los años 90, y en la segunda década. Y siempre decimos, esto es un corsi e recorsi, ¿no? Avanzamos 2 pasos, retrocedemos 1, avanzamos 2 pasos, retrocedemos 1, porque tiene que ver fundamentalmente con las decisiones políticas de aquellos que tienen que tomar decisiones políticas. Entonces, no era lo mismo la Convención sobre los Derechos del Niño en los 90, cuando en el mundo se aplicaban políticas de ajuste y el consenso de Washington nos obligaba a achicar el Estado. Y en la República Argentina, esa política se tradujo en un lema espantoso para nosotros, o para nosotras, o para algunas de nosotros y nosotras, que era agrandar el Estado, achicar el Estado es agrandar la nación. Y nosotros queremos más Estado, queremos más política pública. Cuando nosotros hablamos de sujetos de derecho, la verdad que, y acá yo sé que esto no es uniforme y es polémico, no es que la Convención convirtió a los pibes en sujetos de derecho y antes eran un vaso, una copa, una mesa. No pasa por ahí solamente. El problema es ver el tema de sujetos de derechos en términos de lo que nos plantea este Congreso Mundial, que es en términos de ciudadanía. Pensar que cada niño y cada niña que nace es un nuevo ciudadano y una nueva ciudadana, eso es respetar la Convención y la Constitución, por lo menos de la República Argentina y de muchos países, constituciones de muchos países de la región. El problema no es ser sujeto de derecho o ser un objeto.
El problema es ser un sujeto de derecho con capacidad para decidir. Y esa capacidad, que después traducimos en la autonomía progresiva, no quiere decir que los dejemos solas y las dejemos solas. Eso no va a suceder, nunca va a suceder, por lo menos desde nuestro lugar. No van a estar nunca solas y nunca solos. Y los vamos a cuidar y los vamos a proteger hasta que un día, tal vez un dulce día, podamos dejarlos ir. Pero dejarlos ir y dejarlas ir en términos de todas las herramientas y todos los activos que les pudimos haber transferido una generación, como por ejemplo la mía, que también pasó por ese lugar. Un lugar complejo, un lugar en el cual uno, de convertirse en una niñita o en un niñito, donde todos quieren y todos miran con cierto cariño, un día amanecemos y somos todas y todos pasamos por ahí en algún momento, y algunos de ustedes están pasando, y por ese momento somos todos feos, sucios y malos. Y ¿saben qué? Va a haber que bancarse, le digo a las chicas y a los chicos, va a haber que bancarse ese momento. Y les voy a dar otra noticia, miren, en términos de participación, de protagonismo y en esto del autocentrismo que hablaba muy bien recién Víctor Giorgi. El mundo adulto tiene la obligación de garantizarle los derechos a las pibas y a los pibes. Ahora, ¿saben qué? Les voy a dar un dato desde acá. El amo nunca libera al esclavo. El amo nunca libera al esclavo. Por lo cual, ustedes, chicas y chicos, van a tener que dar la batalla contra los que estamos acá, incluso tratando de ver cómo protegemos y cómo aseguramos sus derechos. Pero yo siempre les propongo colocarse en el lugar de la incomodidad. Hay que estar incómodo. Hay que estar incómodo para poder dar la pelea y dar la lucha. Porque la verdad que aún nosotros, con las mejores intenciones, con las herramientas que nos dan las normas, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, cantidad de tratados de derechos humanos, la Ley 26.061, las leyes provinciales, la ley de cada uno de los países de la región. Eso que dicen las normas, eso es en términos de lucha, en términos de tener una causa por la cual vivir, por la cual luchar. Y esa causa tiene que ver siempre con el respeto al otro y a la otra. Una vez una señora dijo, la patria es el otro o la otra. Y me parece que ese es un aprendizaje, es una frase interesante, es una frase importante para volver a pensarnos. Otra cosa que quería compartir con ustedes es el tema del interés superior. Miren, el interés superior es el interés superior del niño o de la niña. Nosotros opinamos desde la DEFE, ¿no?, que el interés superior es un término tan vago que se siguen cometiendo injusticias terribles en aras del interés superior del niño. Y nosotros lo asimilamos un poco a aquello del peligro moral o material. ¿Quién dice? ¿Quién decide cuál es el interés superior de todas y de todos los niños, de todas y de todas las pibas y los pibes, y de cada una y de cada uno, por este derecho a la singularidad del que hablaba ayer Adrián? Porque también hay un derecho a ser uno mismo, una misma y no otro. Entonces, me parece que el traducir o desentrañar qué es el interés superior de los niños y niñas, me parece que puede ayudarnos otro principio que trae la Convención y que no está tan claro, que es el principio de protección especial. Todas las nenas y todos los nenes, las gurisas, los changuitas, los changuitos, las changuitas, o como las llaman, las peladitas, los peladitos, como dicen en Colombia, como lo llamemos en cada lugar, hasta que cumplen la mayoría de edad, tienen el derecho a una protección especial, a un plus de protección. Por eso les decimos que hasta que no sean mayores de edad, y tal vez un poco más, los vamos a acompañar en ese camino, hasta que un día nos digan que es suficiente nuestro acompañamiento. Y eso dependerá de ustedes, de las chicas y de los chicos que están acá y algunos que podrán estar escuchando algunas de las cosas que decimos. Miren, a nosotros nos gusta hablar de las adolescencias en términos de no todo lo malo que sucede, no todo
está bien, podemos hablar de las adicciones, de las maternidades tempranas, de los matrimonios infantiles, del tema de la inseguridad, de que los pibes son peligrosos y que entonces bajemos la edad. Estas discusiones en las que nos ponen siempre algunos medios de comunicación y algunos actores que piensan que van a ganar elecciones bajando la edad de punibilidad de las chicas y los chicos. Es mentira, es mentira. Y además, ¿y por qué digo esto? Y les agradezco que acompañen, pero ¿por qué digo esto? Porque la verdad que si hablamos en términos del Comité de los Derechos del Niño, la observación número 20 no habla de todo lo que no pueden, de todo lo que padecen, habla de toda la potencialidad que tienen. Por eso nosotros le pedimos siempre al Gobierno Nacional de nuestro país, de la Argentina, que apliquen políticas públicas para una franja que en general queda medio olvidada en el camino. Hemos avanzado mucho en primera infancia, sabemos que la escuela primaria contiene a nuestras pibas y a nuestras pibes, a nuestras nenas y a nuestros nenes, pero hay algo que pasa en la escuela secundaria. Hoy hay una compañera por acá en la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación, que las chicas y los chicos empiezan a dejar la escuela secundaria. Es cierto, algunos por el tema del trabajo infantil, las nenas con el trabajo doméstico intensivo, pero también porque tal vez sea hora de que la escuela se revise a sí misma y si no le está hablando a un sujeto que ya no existe. Porque una escuela secundaria, con todo el respeto del mundo, que le tengo a muchas amigas y amigos que están en cargos de ministerios de educación en muchas provincias argentinas, yo les vengo planteando la escuela secundaria, además de dejar sin oportunidades a los que menos tienen y a los que menos pueden, está aburriendo a los chicos y a las chicas. Y hay que convocar desde otro lugar. Y hay que pensarlo. Y tenemos todas las posibilidades para pensarlos. La observación general número 20 dice estas palabras. Miren, algunas las anoté. Oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía, creatividad, agentes de cambio, sujetos políticos. Amelia habla todo el tiempo del tema de la política. Acá esto se resuelve con la política, con más política. Una política dirigida a las nenas y a los nenes, a los chicos y a las chicas. Queremos más política, queremos más presupuesto para las nenas y para los nenes. Y miren, yo pasé por la gestión, muchos años, y yo sé, de este lado ahora, que no es soplar y hacer botellas. Y sé los esfuerzos que hace cada compañera y cada compañero que está en la gestión. Lo conozco. Ahora les quiero decir algo, a riesgo de que alguno se enoje conmigo o alguna se enoje conmigo, pero bueno, no pasa nada. Podemos seguir discutiendo y charlándolo. Si nosotros, estoy hablando de mi país ahora, hemos armado un sistema de protección extendido a lo largo y a lo ancho de todo el país, con un gran esfuerzo de muchas y muchos de nosotros, me incluyo, de muchos compañeros que veo aquí en las primeras filas. Nada más que para el 1 por 1000 de los 13.300.000 chicas y chicos que hay en la República Argentina, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Pongamos todos esos compañeros y compañeras que ponen el cuerpo en algo muy caro para las argentinas y a los argentinos, que es el territorio, porque no es cualquier cosa el territorio, Para la República Argentina, para las y los argentinos, por una tradición, no importa, por una tradición que tenemos, que nos viene de hace muchísimos años. El territorio no es solamente en el lugar donde viven las nenas, los nenes y sus familias, ¿no? Sino que también es el lugar del escenario de donde se pelea y se da el combate por mayores niveles de igualdad. Y los mayores niveles de igualdad, y lo voy a repetir hasta el cansancio, tienen que ver con que cada comunidad, cada pueblo, cada barrio, cada manzana
de la gran ciudad o el paraje de queridas provincias nuestras, donde hay niños huichís, niños mapuches que son gaseados, no quiero hablar de eso ahora, no me quiero ir de ahí, digo, niños migrantes, los movimientos poblacionales tienen que ver con las nenas y los nenes, los chicos y los chicos, que se trasladan de un lugar a otro pensando que aquí van a tener una vida mejor. Esos movimientos migratorios a los cuales vamos a tener que encarar con seriedad y ponernos a reflexionar sobre eso. Bueno, les quiero decir que para todas esas infancias y adolescencias nosotros tenemos que trabajar y ese territorio es lo que nosotros llamamos la comunidad organizada, que no es solamente, como bien creo que decía Gabriel ayer, un edificio, o antes de ayer, un edificio que arriba dice Sistema de Protección o Dirección de Niñez Provincial. La comunidad organizada es todo aquello que está en el territorio y que puede resolver y que puede acercar alguna oportunidad a todas y a todos. Y necesitamos fortalecer a aquellos que acompañan a nuestras nenas y nenes, aquellos que cuidan, porque la protección especial es eso. No hay autonomía progresiva si no hay cuidado y no hay acompañamiento. Hay una idea, y con esto termino, porque me estoy excediendo, ¿no? Bueno, con esto siempre me excedo, soy una excedida serial. Pero digo, para terminar, para ir terminando, quiero compartir solo esta reflexión. Venimos hace muchísimos años, muchas y muchos de nosotros, pensando que los más vulnerables son las nenas y los nenes, los chicos y las chicas. Y es cierto, porque aquí se dijo en estos 3 días todo lo que yo podría haber dicho y cualquiera de nosotros podría compartir. Es cierto. Ahora, yo quisiera, y sobre todo a las nenas y a los nenes y a los pibes y a las pibas que están por ahí, diseminados entre las grandes, los grandes, querría decir que todos estos años nosotros hemos luchado por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no por la niñocracia, no porque creamos que ustedes van a cambiar el mundo solamente. Nosotros lo que creemos realmente es que venimos peleando por esto, porque nosotros venimos peleando por los derechos humanos de todo nuestro pueblo. Entonces, como me decía una nenita, la semana pasada, cuando hicimos la consulta regional en el Palacio San Martín, dijo, en esta casa, el Palacio San Martín es donde está la Cancillería Argentina, en esta casa vivía una familia, y le dijimos, sí, vivía una familia, en esa casa vivía una familia, Patricia, Argentina. Bueno, lo que es el Palacio San Martín, vivían 3 chabones ahí, 3 hermanos, que lo tenían dividido en tercios. Y ella, ¿saben qué me dijo? Yo voy a trabajar mucho, mucho, mucho para que mi mamá, para poder comprarle a mi mamá una casa como esta. Una casa como esta. Y me parece muy bien, y le dije, está muy bien, a mí me parece que es mucho para limpiar, pero si a vos te parece que esta casa da para que tu mamá sea más feliz, si la mamá es más feliz, la nena va a ser más feliz. Si nuestro pueblo adulto es más feliz, si hay trabajo para todos, si hay ingreso para todos, si hay una renta, una riqueza repartida mejor entre todas y todos, nuestras nenas, nuestros nenes, nuestras chicas, nuestros chicos van a estar mejor. Y eso queremos desde acá arriba y desde allá abajo. Y para terminar, otra vez Citarrosa, crece desde el pie. Y eso para la República Argentina es el territorio. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Gracias. Bueno, le agradecemos a Marisa por las palabras. Hay varias frases que quedan resonando y me han pedido que haga una pequeña conclusión y que dé algunas opiniones, pero antes quería hacer una pregunta para que den una respuesta muy cortita. Uno de ellos, que por ahí no tanto a modo de pregunta, pero quizás lo dejamos como reflexión, es que la convención existe hace más de 30 años y hace más de 30 años que se vienen realizando diferentes foros, encuentros y demás, y es como que volvemos a muchas veces repetir lo mismo y hay algo que no terminamos de cambiar.
Entonces, por ahí siempre hago como un llamado cuando he tenido estos espacios de participación, tomando lo que ustedes decían, de que cuando uno salga de este evento, salga no solo con qué lindo que fue, sino con, bueno, qué puedo modificar para que en el próximo congreso no volvamos a tocar los mismos problemas, sino que estemos solucionando algo diferente y que esto ya sea historia. Hay algo que dijo la defensora y que con esto de participación, de que a veces hace falta más Estado, más políticas públicas, algo que creo que fue el primer día, si no me equivoco, de este congreso y que quizás pasó desapercibido, legisladores de Santa Cruz le entregaron la ley de que se crea la quinta Defensoría Provincial, la sexta Defensoría Provincial en Argentina. Argentina tiene 24 jurisdicciones y solamente 6 cuentan con Defensoría Provincial de Niñez y Adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué el resto de las jurisdicciones todavía no accionan con eso? ¿Por qué hay gobiernos provinciales que todavía no le dan el interés y la importancia que se merece? Primero quiero decir que hay 5 defensorías provinciales que son anteriores a la de la Nación. La primera fue esta, la de Córdoba, Amelia López. Después está Analía Colombo de Santa Fe, Juan Pablo Meaca de La Pampa, Miguel Molina, que fue el primer defensor de Misiones, Leandro, que anda por ahí, de Santiago del Estero, y otras compañeras, y con Rosana ahora, que es la nueva defensora de la provincia de Misiones. Nosotros encaramos un trabajo con todas las provincias, hablando con lo que nosotros creemos que es el sistema de protección, que yo les diría el sistema de protección en la República Argentina, la cabeza o la pirámide de ese triangulito en el que yo creo bastante poco, no es la Defensoría de los Derechos de los Niños, es el presidente de la República o la presidenta, el quien sea, en cada país. Creemos que los sistemas de protección son mucho más que, insisto, ese organismo o cualquier organismo que se cree. Ahora, efectivamente hay que empezar a trabajar una tradición y cambiar una cultura, y hay muchos gobiernos que al principio, los gobiernos provinciales, que pensaban que las defensorías son una amenaza. A nadie le gusta mucho que lo controlen, a nadie le gusta mucho que lo monitoreen, pero si uno piensa en términos de los principios de París para los organismos como nosotros, como las defensorías, lo primero que nosotros hacemos es colaborar y tener una actitud propositiva con los gobiernos, tanto nacional como provinciales. Ahora, también es cierto que si nosotros advertimos una vulneración grave de derechos y nos juntamos con el gobernador, con las autoridades y decimos creemos que la solución va por acá y qué sé yo, y se toman las decisiones y se empieza un camino de restitución de derechos o de políticas públicas que incluyan a todos y a todas en términos de ciudadanía, vamos a acompañar esos procesos. Si esto no sucede, las defensorías tienen herramientas, habeas corpus, amparos, recomendaciones, pedidos de informes, para exigir esa política. Entonces, de alguna manera, estamos en muy buen camino, porque Tierra del Fuego, solo Santa Cruz, Tierra del Fuego, no sé, 5 o 6 provincias están Catamarca, que está ya seleccionando su defensor o defensora. Entre Ríos, bueno, hay 10 provincias que están en estos procesos, y eso lo logramos en un trabajo mancomunado en la red de defensoras y defensores por los derechos de los niños de la República Argentina, y creo que vamos por buen camino. Y con esto que vos decís, hay que concientizar desde aquellos decisores, gobernadoras, gobernadores, presidentas o presidentes. Muchas gracias. Bueno, y para Víctor, una consulta quizás un poco más compleja, en esto también de la importancia de la participación, de los espacios de participación, a veces los consejos consultivos o diferentes dispositivos que se articulan en los lugares. La región nuestra, ¿no? Cada día por ahí está más compleja en cuanto a situaciones sociales, algunos estallidos que van de un color a otro político, porque ha pasado en Venezuela, hoy pasa en Brasil, pasa en todas partes, ¿no?
no tiene diferencias, digamos. ¿Cómo se articulan dispositivos de participación en lugares donde los climas sociales a veces son complejos y que lamentablemente cuando empiezan estos recortes de decir, bueno, menos presupuesto, muchas veces se empieza a recortar sobre la niñez? ¿Cómo podemos garantizar espacios de participación en lugares de conflicto social, que es donde muchas veces más faltas hacen? Bueno, es una pregunta muy interesante realmente. A ver, si nosotros consideramos que la participación es un derecho, tiene que tener espacio en cualquier contexto, en cualquier realidad social. El tema está cómo instrumentarla, cómo implementarla. Nosotros desde el Instituto estamos trabajando en toda América y tenemos grupos o acompañamos grupos organizados en situaciones políticas de las más diversas. Ahora, es cierto que cuando hay una excesiva politización, la participación se hace compleja, porque hay mucho interés adulto en la manipulación. Entonces, ahí hay que tener instrumentos, herramientas, dispositivos que permitan realmente a los niños, niñas, a los gurises y gurisas, como decimos nosotros, ser ellos, tener sus tiempos, tener sus verdaderos intereses y no necesariamente actuar como parte de estructuras partidarias, que no está mal que lo hagan, pero que no es la esencia de lo que estamos procurando con la participación infantil y adolescente. Yo creo que la Convención establece una serie de cosas que en estos años se han ido desarrollando, aplicando con avances, con retrocesos, pero creo que todavía estamos en una situación en la cual yo le llamaría como de asistencialismo ilustrado, ¿verdad? O sea, una especie de asistencialismo con discurso de derechos. Y ahí hay, la esencia de eso es que para superar esa etapa tenemos que redistribuir a dos niveles. Redistribuir riqueza, que es muy difícil, que es complejo, porque las políticas de infancia implican en todos los casos redistribución de recursos, o sea, quitar de unos lugares para poner en otros. Eso afecta intereses, afecta bolsillos, y el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo humano, con lo cual emerge todo ese discurso antisolidario de que por qué yo voy a dejar parte de mi trabajo para financiar los problemas de otros que no trabajan o cosas por el estilo. Ese es uno de los aspectos. El otro es la redistribución de poder. O sea, nosotros tenemos que empezar a quitar y a manejar ese gran miedo adulto a darle espacio a los chicos. Esto se ve muy claramente en el sistema educativo, donde muchas veces los docentes nos dicen no, pero si los dejamos participar, le damos espacio, nos van a saltar encima. Yo le llamo a eso la fantasía de Gulliver, ¿verdad? Del gigante que se despierta con enanitos saltándole. Y ese es un elemento que tenemos que trabajarlo, tenemos que mostrar cómo la participación es sumar y no necesariamente solo confrontar. Y en ese sentido creo que hay mucho para transitar y mucho para avanzar. Marisa quiere acotar algo, así que por supuesto que sí. Estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, pero quiero poner un ejemplo muy cortito, muy chiquito. Hace poco hubo una represión al pueblo mapuche en el sur, en nuestra Patagonia, donde había nenas y nenes y chicas y chicos, adolescentes. Bueno, hubo gases, hubo represión, hubo mamás embarazadas, niños pequeños, nenas pequeñas que sufrieron esa represión, y subieron a la montaña adultos y chicas y chicos, sobre todo varones. Y cuando actuamos con Vero, nuestra compañera de la DEFE, que estaba ahí en Villa Mascardi, y estaba al teléfono con la jueza me decía, tenemos que bajar a los menores que están arriba de la montaña. Y efectivamente nosotros logramos, después de mucho trámite que no voy a contar, poder bajar antes que a los chicos para que no pasaran la noche en la montaña. Y había 7, 8 pibes, ¿no? El más chiquito tenía 9, el más grande tenía 17. De esos 8, 9 bajaron 5.
y 3 decidieron quedarse. Uno de 14, otro de 15 y otro de 16. Y nosotros le dijimos a la jueza, esos chicos se quieren quedar. ¿Por qué? Y los vamos a dejar, son menores. Y le digo, sí, son menores, pero a esa edad ellos han decidido quedarse con los adultos de su pueblo a resistir, porque ellos también son mapuches y son parte de ese pueblo y son parte de esa resistencia. Y ahí no hay ninguna manipulación, ellos se sienten partes y son parte de ese pueblo y lo viven. Entonces, es cierto lo que dice Víctor, cuando hay mucha partidización puede haber mucha manipulación, pero la manipulación también la hacen con el mundo adulto. No solo las pibas y los pibes caen en la manipulación, sobre todo de los medios de comunicación, que acá son un capítulo aparte para hacer otro congreso, pero digo, yo quiero rescatar la participación legítima cuando los chicos y las chicas viven los mismos padecimientos que su pueblo mapuche, los argentinos, las argentinas. Me parece que eso también hay que respetar, porque eso también es respetar ciudadanía y es un nuevo pacto social en términos de ciudadanía con las pibas y los pibes. Bueno, muchas gracias Marisa nuevamente, a la Defensora Nacional. Y ahora sí yo también me paro porque me gusta más hablar parado. Había una frase que la anoté acá, que dijo la defensora, que dice hay que dar la pelea. Y cuando me convocaron para este espacio, si bien es un espacio que en general se le ha asignado a niños y adolescentes, yo ya estoy un poquito excedido, hace poco cumplí los 21 años. Entonces anoche, hablando con una amiga, le comentaba de que por ahí me sentía hipócrita, si se quiere, porque digo, me voy a parar a hablar desde un rol que por ahí ya no me corresponde, que quizás cuando era más chico veía a alguien de 21 años ocupando un espacio que podría haber sido mío y me molestaba. Entonces digo, bueno, no quiero, y por lo menos si voy a ocupar el espacio, lo manifiesto y advierto que bueno, tengo 21. Y dentro de eso, en este congreso se ha hablado muchísimo, las disertaciones que pudimos ver, que pudimos presenciar, fueron buenísimas. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué más puedo comentar que haga una diferencia? Teniendo en cuenta esto de hay que dar la pelea, de mis 21 años que ya excedí, dije, bueno, quiero contar un poquito por qué estoy acá y cómo llegué, para intentar motivar a que más niños, niñas, adolescentes se sumen a estos espacios de participación, usando de nuevo esa frase de hay que dar la pelea. Yo arranqué desde muy chiquitito. A mis 8 años me sumé a una sociedad protectora de animales y plantas. Después de ahí fui delegado estudiantil, presidente del centro de estudiantes, participé en varios eventos que organizaba la CENAF, me sumé como miembro de la primera generación de la Red Coria, del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente, que anda Dulce de Castillo por ahí, que ya nos acompañó en esos primeros pasos junto con Víctor. Después, diferentes espacios de participación. Pude ir a Naciones Unidas, a la apertura de los discursos de niñez y adolescencia 2 años seguidos, al debate general. Un montón de espacios que fueron impresionantes, y hace poco tiempo, 2 años y medio ya, fundé mi propia asociación civil que se llama Fuerza Activa. Y todo esto siempre empezó de la misma forma, con un no. Me acuerdo cuando propuse, imagínense, 8 años, querer hacer ciertas cosas por la defensa de los animales y las plantas en mi ciudad, muy chico, me sumé a un grupo ya existente, siempre era el no, porque sos muy chiquito, mira si te pasa algo, sos muy chiquito. Mi familia siempre me apoyó, pero por ahí los factores externos como que te frenan un poco. Después, cuando me sumé como delegado del curso, y ibas a veces a ciertas reuniones que hacían los más grandes y claro, eras el más chiquito, entonces tanto no opinés, tanto no hagas. Y finalmente uno seguía igual y no corría, no cedía ese espacio de participación. Cuando quise ser presidente del centro de estudiantes pasó lo mismo, era un no, los docentes te decían que no porque no correspondía. Entonces yo dije, bueno, preguntémosle a toda la escuela si no se puede modificar el estatuto y que los más chicos también podamos ser parte del centro de estudiantes. Y ahí logramos modificar el estatuto y asumir la presidencia del centro de estudiantes. Cuando fuimos a Naciones Unidas, el gobierno argentino dijo, no hay presupuesto para que viajes. Y yo dije, ¿cómo que no hay presupuesto para tantas cosas? Y la vez que un niño va a poder viajar a representar el país en Ginebra, Suiza, no voy a ir. Entonces, bueno, luego de toda una seguidilla de cosas, finalmente pudimos lograr el viaje. ¿Y a qué cuento con esto?
que cuando uno es niño, niña, adolescente o incluso un joven adulto, como es hoy mi caso, siempre nos dicen que no. Y en este auditorio hay más adultos que niños en este momento, porque está en el otro espacio el foro de adolescentes, que ya enseguida me escapo de nuevo para allá. Y entonces a ustedes quiero pedirles eso, que nunca le digan que no a alguien que les está pidiendo un espacio de participación, que como decía Víctor, es un derecho, y que a veces lo tomamos como algo extremo, como una excepción a la regla, cuando debería ser lo normal. Y hay una frase que está muy buena y que surgió de uno de los congresos en Brasil, que decía que si el mundo viese los problemas desde la mirada de un niño, una mitad se resolvería y la otra directamente no existiría. Porque nosotros lo que buscamos es colaborar, es sumar, es poder solucionar. Escuché una frase, no recuerdo quién la dijo aquí en el congreso, de que la diferencia a veces con la juventud es que la juventud todavía no está contaminada por la experiencia. Y muchas veces cuando somos jóvenes lo que nos piden es eso, no porque te falta experiencia. Pero la experiencia suele venir viciada de un montón de otras cosas. Entonces fomentemos estos mayores espacios de participación, fomentemos mayores foros de adolescentes, fomentemos apoyos nosotros como ciudadanos, como sociedad civil, a que Marisa como defensora tenga mayor apoyo para las actividades que quiere hacer, fomentemos a que los defensores provinciales tengan mayor apoyo con las cosas que quieran hacer y que todos esos espacios siempre tengan en cuenta la opinión, que es un derecho justamente de la niñez y la adolescencia. Yo quiero agradecerles por haberme brindado este espacio a la organización, quiero agradecerles a quienes me convocaron, en el foro de adolescentes al Método Che, que está realizando un muy buen trabajo, y espero que en el próximo congreso que se realice haya aquí un verdadero adolescente y bueno, yo ya lo estoy mirando desde otro lugar. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchas gracias, Axel, Kurt, Otocen. Sí, por favor. Pero de Cholulo quería pedir algo porque a Víctor lo conozco hace 6 años más o menos con todo esto de Lean. A Marisa también, pero siempre la conocí a través del Zoom, de los cuadraditos. Recién me decía son más altos de lo que imaginaba. Entonces, bueno, ya que los tengo a los dos al lado y los admiro un montón, quería pedirles que se paren y que nos saquemos una selfie con el público de fondo. Sí. Así me queda de Axel, recuerdo. y nos vamos a sumar varios. Vamos a invitar también a Gabriel Lerner, Carlos Villagrasa.